vamos a ver la última parte, que es un poquito introducir algo que desarrollaremos en las sesiones presenciales y que os vamos a comunicar también por medio de tutoriales, y sería el cómo usar las herramientas tecnológicas para implementar Flip Learning de una manera sencilla y eficiente. Esto supone varias cosas. Lo primero es que hay que enviarles materiales y que hay que obtener respuestas. El feed forward que llamamos de los alumnos. Esto nos lo van a facilitar unas herramientas que se llaman cuestionarios online y que nos permiten recoger las respuestas de nuestros alumnos en hojas de cálculo. Yo hace muchos años intenté hacer esto cuando no existían los cuestionarios online y lo tuve que dejar porque no había manera de manejar tanto número de respuestas. Pero si tienes un sistema que te lo coloca en una hoja de datos, ya lo veremos, una hoja de datos tipo Excel, pues el trabajo se posibilita. Lo que antes era imposible, ahora es posible. Con esas hojas de respuestas tenemos que hacer un análisis de respuestas y también algunas de esas respuestas de los alumnos son preguntas a sus profesores y de esa manera pues podemos sacar información de las respuestas de nuestros alumnos. También podemos generar feedback y nuevos materiales, nuevas actividades y recompensar y reconocer a los alumnos que han trabajado. Esto es una cosa progresiva. Mi recomendación es, para el primer año que un profesor empieza a utilizar Flip Classroom, debe partir de aprovechar lo que ya tiene hecho. Tiene que preguntarse qué tengo hecho ya y que les podría servir a mis alumnos para comprender las cosas. Tienes PDFs, tienes PPT, tienes ejercicios sencillos que a lo mejor les podrías enviar para que te hicieran alguno antes de las clases. A lo mejor, pues estos PPT, si los teníamos preparados para explicar en clase, pues a lo mejor les vamos a tener que añadir diapositivas introductorias o vamos a tener que conseguir que sean más fácilmente comprensibles. También podemos a lo mejor grabar explicaciones en audio asociadas a las diapositivas y que los alumnos se las miren, es decir, convertir el PowerPoint en lo que se llama un PowerPoint Cast. También tenemos que saber colocarlos en un repositorio donde los puedas linkar. Hombre, si tenemos un Moodle, pues los podemos subir al Moodle. Pero mi experiencia es que mejor que el Moodle, aunque se pueden hacer ambas cosas, es que si además de tenerlos en el Moodle, se los linkas a un email que envías a tus alumnos, esa es la mejor manera de hacerles llegar la información con la que tienen que trabajar. Y luego hay un segundo punto, que es cómo voy a lograr animar a los alumnos a hacer este trabajo previo al cual no están acostumbrados, porque su costumbre pues es no, la costumbre del 99% de los alumnos no es estudiar antes de que les expliquen las cosas. Entonces, esto es un cambio de hábitos muy importante y que hay que saber, y que cuesta, muy costoso, y que hay que saber animar a los alumnos. Pero esto, ya os digo, fundamentalmente es cuestión de establecer un buen sistema de bonificación y establecer un buen sistema de propaganda o de marketing que les venda la metodología a nuestros alumnos. Este es un poquito, aunque esto lo veremos fundamentalmente ya o lo veremos más a fondo en la sesión presencial, pero yo considero muy importante para conseguir que los alumnos hagan el estudio previo que por un lado los cuestionarios, es decir, que desarrollemos un método ágil de comprobación de estudio previo que nos permita premiar a los que lo hacen, que eso le demos propaganda en la presentación de la asignatura, demostrándoles que en las promociones anteriores o que en otras asignaturas los alumnos que han hecho estudio previo aprenden más y sacan los mejores resultados. Luego también es importante aportar gamificación, es decir, como decíamos antes, apelando al sentido de misión de los alumnos, aportando también bonificaciones. Y esto, hasta aquí está esta raya discontinua roja, es lo que podemos hacer en la presentación de la asignatura. Luego en el día a día vamos a tener
que ser capaces de demostrarles a nuestros alumnos que nos leemos lo que ellos escriben, porque nada desmotiva más que el que no les diéramos un feedback sobre ello. ¿Y de qué maneras podemos hacer eso? Pues respondiendo a sus preguntas urgentes, replanteando la interacción de clase en función de sus respuestas, reconociendo públicamente a los que se lo han currado y recriminando en privado a los que no han hecho el trabajo o lo han hecho de una manera un poco a cachondeo. ¿Qué más? También nos podemos plantear qué más necesitamos para que los alumnos comprendan esto. Pues a lo mejor nos puede venir bien el utilizar, si están disponibles, recursos didácticos que podamos encontrar en vídeo. Si resulta que estos recursos están en inglés, a lo mejor una manera de hacer que sean útiles para nuestros alumnos pues puede ser realizar transcripciones del audio al inglés, si realmente nuestros alumnos tienen su dificultad, y si no, pues que aprovechen para desarrollar el oído para el inglés, para entender el inglés, que seguramente les hará falta en su futuro. Y también podemos crear nuestros propios vídeos. En la sesión presencial os contaré, aunque antes os voy a dar tutoriales sobre cómo hacerlo, cómo se pueden grabar PowerPoint fácilmente, grabando audio de explicaciones en PowerPoint. También tendremos que aprender a crear los cuestionarios de comprobación, que esto lo podemos hacer si sabemos hacerlo en Moodle, pues ya está, lo hacemos en Moodle, pero realmente es mucho más sencillo hacerlo, por ejemplo, en cuestionarios de Google Forms, cuyos links los podemos poner en el Moodle si queremos. Y todo esto que creamos lo podemos juntar en un email intermedia, así denominado, porque contiene links a recursos de distintos tipos, no solo a otros textos, que en ese caso sería un hipertexto, sino que tiene links a vídeos. Esto se lo enviamos a nuestros alumnos y con esto encendemos la mecha, digamos, de su estudio. Por tanto, os enviaré algún ejemplo de cómo hacerlo. Un elemento importante es el email hipermedia, que básicamente debe incluir, por un lado, en los primeros temas, una homilía sobre por qué deben hacer el estudio previo, básicamente para aprender más y sacar mejores notas, instrucciones sobre lo que deben hacer, links a los documentos y vídeos a estudiar y un link al cuestionario de comprobación de estudio. Con esto que les enviamos a nuestra lista de correo de los alumnos, que también si queremos lo podemos hacer a través de la plataforma del Moodle, pues o de otra manera, pidiéndoles sus direcciones y mandándoles un email a una lista de todos nuestros alumnos, y de esta manera ya les hemos hecho trabajar. Luego, una vez que ellos han trabajado y nos responden, pues nos tenemos que plantear cómo vamos a analizar esas respuestas. Mi recomendación es que prioricéis en el primer año el análisis de dudas urgentes. Posiblemente no os dé tiempo a mucho más. Si os da tiempo, pues también puede uno analizar qué partes les parecen más difíciles y no comprenden, qué partes les parecen más importantes y valiosas, porque bueno, esto nos da cierta ventaja táctica para saber, por ejemplo, qué tipos de ejemplos escoger o qué tipos de ejercicios usar en las clases. En cuanto a la tecnología, que por lo que he visto en vuestras respuestas a los cuestionarios es una preocupación que tenéis bastantes, yo os voy a enviar tutoriales sobre maneras muy sencillas de hacer PowerPoint Cast, cuestionarios con Google Form, descargar y subir vídeos a YouTube, generando links de acceso privado que de esta manera nos evitamos problemas de copyright, y también para alguno que sea un poco más osado, pues para que aprendáis a subtitular vídeos, por ejemplo, en su idioma original o traduciendo a la lengua de vuestros alumnos. Bueno, aquí esto prácticamente, fijaros, esto simplemente es para que veáis lo fácil que es. En Google Drive yo le doy New, bajo hasta aquí, More, Google Forms, ya está. Con esto ya me va a salir, si yo pico ahí, me va a salir un cuestionario que me va a pedir que le ponga un título, que le vaya poniendo preguntas, añado una serie de preguntas. Una vez que las tengo,
le doy, es decir, que ha acabado el cuestionario, no lo tengo ni que salvar, Google lo salva automáticamente, le doy a Send y entonces me sale esto, que veis que aquí tiene un símbolo de hiperlink. Le damos al símbolo de hiperlink, nos pondrá aquí un link larguísimo, le damos aquí a lo de acortar la URL del nos da entonces un link abreviado, y esto lo copiamos y lo pegamos en el mail que mandamos a nuestros alumnos con lo que tienen que estudiar y ya está hecho. Y cuando nos vamos al segundo tema, cogemos este cuestionario que habíamos hecho para el primer tema y podemos decir: hazme una copia de este cuestionario, cámbiale el título, ya no va a ser el cuestionario del tema 1, va a ser cuestionario del tema 2. Y nos van a valer, como las preguntas eran preguntas universales o reflexivas, pues nos van a valer la mayoría. Si queremos añadir alguna pregunta sobre información específica de ese tema, lo podemos hacer, pero no es una necesidad. Quiero que con esto veáis que la cuestión más importante aquí, que son los cuestionarios de respuesta, pues es bastante sencillo, bastante sencillo. Os animo a que os pongáis a probarlo. Yo en unos días ahora andamos metidos en una fase de acreditación y voy a andar muy liado hasta el final de semana, pero en unos días os envío estos tutoriales y bueno, y a ver y así ya podéis practicar con esto. Ya estamos llegando al final. Para grabar audio en nuestras diapositivas y hacer píldoras a partir de nuestras propias diapositivas de clase, muy fácil, simplemente nos tenemos que ir, esto es en PowerPoint 2016, pero es parecido en versiones anteriores. Presentación con diapositivas, grabar presentación con diapositivas, le das a empezar a grabar y lo que nos va a mostrar va a ser esto. Lógicamente hay que tener un micrófono inalámbrico para grabar, pero bueno, ya os haré una demostración y os cantaré un ejemplo. Aquí pica uno en la vista del grabador, es decir, en el ordenador del profesor, se va a ver esto. Picamos aquí para empezar, nosotros damos nuestra clase, al final lo paramos, lo grabamos y de esa manera pues tenemos el asociado a cada diapositiva la explicación que hemos hecho de esa diapositiva, y de esa manera pues podemos prácticamente aprovechar que damos una clase para crear explicaciones de diapositivas que luego podemos facilitar como materiales instructivos para nuestros alumnos y que para cursos siguientes nos pueden servir como materiales de estudio previo.